podemos ver en este semestre. Y como la parte teórica lo vamos a hacer en forma virtual porque no se puede poner, digamos, tampoco semipresencial porque sería muy largo y tenemos horas definidas, muy cortas. Y no sé, por lo pronto no sé cuántos alumnos son porque estaban solamente inscritos 35. Supongo que los demás alumnos. Entonces, pero sin embargo, el examen parcial va a ser presencial. Lo podemos dividir en 2 o 3 grupos. Y hay una parte, digamos, que en realidad la última parte de la materia, que son empujes de tierra y estabilidad de taludes, eso va a ser justamente la exposición de temas, como vamos a formar grupos, ¿no es cierto?, de grupos personas de 6, o, dependiendo de la cantidad de alumnos. A cada grupo se le va a dar un tema específico para que lo expongan, pero en forma presencial. Entonces, por favor, quisiera que tomen nota, hagan su formulario y tengan un poco más de, digamos, de interés en asistir a las clases virtuales, y si no, no van a poder hacer el trabajo. De que el anterior semestre hubo una normalidad, digamos, ¿no es cierto?, en cuanto a la asistencia de alumnos, porque en primer lugar no es digamos, ni costumbre ni tampoco obligar a la gente. La persona que asiste a clases es porque quiere aprender o quiere hacer algo mejor en la vida. Entonces yo no me gusta ejercer presión para las personas para que, ni tampoco dar notas por su asistencia. La persona viene a querer hacer algo, si no, mejor ir a trabajar y ganar plata. No gastar plata y después cuando salgan profesionales no van a poder desenvolverse en diferentes trabajos. Muchas veces uno dice, bueno, voy a trabajar solamente de esto, a veces no es así. Dependiendo del mercado, digamos, profesional, uno se emplea en diferentes actividades en la ingeniería. Por favor, entonces van a tomar en cuenta eso. Y ahora en cuanto a las notas, como dijimos anteriormente, yo también quiero ponerme de acuerdo con ustedes. 40% valen los parciales y 25% ejercicio laboratorio, los laboratorios no van a ser presenciales, y el 35% serían 40 los parciales, 25 o sea, todo lo que es laboratorio, y 35 sería el examen final. Y es el 35% del examen final. Ahora, la parte del examen final igualmente va a ser preguntas de todo el tema, las preguntas teóricas, algunos ejercicios, y también la última parte que es estabilidad de taludes y empujes de tierra. Eso sería nuestra puntuación en cuanto a calificación. No sé si están de acuerdo ustedes. Repito, 40% parciales, 25 laboratorios y 35 el examen final. La exposición sería sin nota. No, entre como un parcial. ¿Cuántos parciales habrá, ingeniero? Por eso, un examen parcial de la primera parte, que es más teoría, y la segunda parte, que es el empuje, estabilidad de taludes, eso ustedes lo van a presentar como exposición y eso equivale al segundo parcial. ¿Ya? Ahora, la parte, digamos, de en cuanto al examen final, entra toda la materia. En eso consiste la primera parte, todo más de teoría, algunas fórmulas, ¿no es cierto? Bueno, van a tener que también hacer su formulario de suelos 1, porque hay problemas aplicados justamente de lo que es suelo 1 para resolver problemas en la primera parte de esta materia. Si no han hecho su formulario en suelo 1, háganselo, por favor. Los exámenes van a ser parciales, perdón, presenciales. ¿Están de acuerdo?
Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se escucha. Estamos de acuerdo, ingeniero. ¿Están de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ya. Sí, ingeniero. Entonces, perfecto, entonces vayan con tiempo estudiando y haciendo su formulario, lo que deben haber hecho en suelo 1. Bien, entonces vamos a empezar ya con la materia. Y bueno, una pregunta más, ¿hasta cuándo son la edición de materias? No sé qué, o hasta cuándo admiten alumnos en la universidad. O ya pasó todo. Adición va a empezar el 4, ingeniero. Edición del 4. Bueno, ahí faltan varios días todavía, ¿no? Pero vamos a ir avanzando despacio para que bueno, los otros no se queden muy atrás en la materia. Inge, entonces Pero, bueno, entonces vas de vamos a empezar. práctica, ¿no? Claro, le voy a dar también la parte, digamos, de ejercicio también se va. Terminamos toda esta parte, primera parte, que es más teórico, ¿no? Entonces eso vamos a hacer, terminamos el tema y vamos a hacer ejercicios. La segunda parte es un poquito más, ¿cómo lo puedo decir? Hay gráficos, qué sé yo, entonces ustedes lo van a ver un tema, le voy a dar la explicación, vamos a hacer unos 2 problemas de explicación y cada grupo le voy a dar un tema específico, ¿no? Pues pueden hacerse grupos. Vamos a ver ahora si vamos a hacer por grupo por orden alfabético o grupos pueden hacerse ustedes también como las personas más allegadas para que hagan del grupo para la segunda parte. Eso va a equivaler al segundo parcial. Bien, entonces entraremos al tema que se llama teoría de consolidación o consolidación. Vamos a hacer una pequeña rememoración del concepto de suelos preconsolidados y suelos normalmente consolidados, que ya hablamos en suelos 1. A ver, voy a pedir a un voluntario, ¿quién me puede definir qué es un suelo normalmente consolidado y qué es un suelo preconsolidado? ¿No hay nadie? ¿Un voluntario, a ver? Ya. De todos modos, no voy a volver a repetir. Cuando hablamos de un suelo normalmente consolidado, se refiere a lo siguiente. El suelo, ese suelo, se define al suelo normalmente consolidado, que es el suelo que no ha soportado sobrecargas mucho mayores que la sobrecarga actual del suelo que estamos estudiando. Es decir, supongamos, yo tengo una arcilla a 3 metros, digamos. Encima del suelo, de arcilla tengo 3 metros de suelo. Esa es la sobrecarga actual. Entonces, para que sean normalmente consolidadas, quiero decir que nunca en la vida histórica, geológica, soportó cargas mayores a la sobrecarga que está soportando actualmente. Ese suelo se llama normalmente consolidado. Características de esos suelos. Son bastante porosos, relativamente poco compactos, y son arcillas, son suelos que no han sufrido un proceso todavía de asentamiento, tienen bajo resistencia portante, alto contenido de humedad natural. Cuando se hace un estudio de CPT, dan los golpes muy bajos o bajos, y cuando se hace la penetración cónica también. Y también tenemos algunas formulitas que elegí también en la parte de suelos 1 para que ustedes reconozcan si es el suelo preconsolidado o normalmente consolidado. Entonces, el suelo normalmente consolidado es el suelo que causa asentamientos cuando se carga una carga externa. Ahora, vamos a aprender también a decir las cosas por su nombre. Por ejemplo, si yo tengo un edificio que voy a construir, supongamos, 20 pisos, entonces
ese edificio, los de 20 pisos, ¿no es cierto? Está ejerciendo una presión. Loco. Está ejerciendo una presión. Entonces, al ejercer una presión, lógicamente que esa presión, eso se llaman presiones inducidas o presiones solicitantes. Entonces, esa presión se transmite hacia el estrato de arcilla, en este caso, suponiendo que estamos digamos, a 2 metros de profundidad o 3 metros, como queramos. Entonces, ese suelo, al ejercer una presión, digamos, de más del peso propio del suelo, pues, lógicamente hay incremento de presión, y ese incremento de presión produce un asentamiento. Y ese asentamiento, lógicamente, se va a dar en función del tiempo. A ese asentamiento que es en función del tiempo, le llamamos consolidación. Ahora, en un suelo puede haber 2 tipos de asentamientos. Uno que es un asentamiento ordinario, que generalmente eso ocurre en los suelos finos, pero en los suelos granulares, cuando estamos aplicando la carga, ¿no es cierto?, inmediatamente el suelo ya se está asentando. ¿Por qué? Justamente porque internamente el suelo granular no tiene el agua adherida o agua absorbida, que llamamos, ¿no?, de absorción, agua que está dentro de, digamos, rodeando la partícula. Entonces, fácilmente lo larga el agua. Entonces, cuando hay presión, el agua se va disminuyendo su relación de vacíos. Va disminuyendo, o sea, al disminuir de relación de vacíos, lógicamente, hay un cambio volumétrico. Al haber ese cambio volumétrico, hay un asentamiento. Ese asentamiento gradual, en función del tiempo, llamamos consolidación. El otro caso, el suelo preconsolidado es aquel suelo que ya soportó sobrecargas muy superiores a la sobrecarga actual del suelo. Es decir, si yo tengo la misma arcilla y ahora tengo 2 metros de otro material encima de esa arcilla, pero en su vida geológica ya soportó cargas mucho mayores. Puede haber sido un cerro, o de repente, es decir, las cargas, el agua también produce ese asentamiento. Podría haber soportado otras cargas que ya no existen ahora, pero que en su vida histórica soportó esa sobrecarga. A eso llamamos suelo preconsolidado. El suelo preconsolidado ya es su relación de vacíos muy bajo, casi su porosidad también es un bajo porcentaje, su humedad tiende a ser 0, alta capacidad de soporte a las cargas, entonces ese suelo ya no tiene deformación, por consolidación ya no se va a asentar más. Ese suelo estamos llamando suelo preconsolidado. Entonces un suelo preconsolidado no aplica la teoría de consolidación. La teoría de consolidación solamente se aplica en suelos normalmente consolidados. ¿Me entendieron o tienen duda de eso? Son 2 cosas muy diferentes. Un suelo normalmente consolidado y otro suelo preconsolidado. Ahora, en un suelo normalmente consolidado, lógicamente, si vamos a cargar cargas grandes, entonces seguramente la transmisión de presiones de las cargas externas, debido a esa carga que le estamos induciendo, va a producir disminución volumétrica en el suelo. Y esa deformación en el suelo va a ser muy lento a través de los años. Eso se llama consolidación. En cambio, en los suelos granulares, ese asentamiento se produce más rápido. ¿Por qué? Porque su permeabilidad es más alto que en las arcillas. Las arcillas generalmente es 1/10 a la -9, o a la -8, o a la -10 centímetros por segundo. Esa es la permeabilidad de la arcilla. En cambio, el suelo granular generalmente es de 1 a la -2 o a la -3 centímetros por segundo. Esa es la velocidad de escurrimiento, de permeabilidad del suelo. Y además, por las características que tienen, ¿no es cierto?, las partículas
de suelo granular larga fácilmente al agua, no retiene. En cambio, la arcilla sí. La arcilla, el agua se le pega a la arcilla, entonces es difícil que el agua salga rápidamente. Por eso el asentamiento en las arcillas es mucho más lento. Entonces el asentamiento, entonces, vuelvo a repetir, hay dos tipos de asentamientos. Uno que es por consolidación, que es un asentamiento gradual en función del tiempo. Y el otro es un asentamiento ordinario, que es el asentamiento en poco tiempo, más rápido. Eso ocurre en suelos granulares. Puede ser arenas con grava o gravas. Bien. Entonces ya saben cómo. Ahora repasen en la parte de suelos 1, en la parte donde vimos el tema de límites de Atterberg, y van a ver en las fórmulas que se llama el índice de consistencia, índice de más que todo el índice de consistencia, ¿no? Entonces van a ver ahí, y también la plasticidad, cuándo es plasticidad alta, plasticidad baja, etc. Entonces con eso, para definir, para reconocer si realmente corresponde a un suelo normalmente consolidado o un suelo preconsolidado. Entonces, vean la fórmula en suelos 1, índice de consistencia e índice de liquidez. Dos valores, dos formulitas que hay al final del tema. Eso nos ayuda a determinar si es un suelo normalmente consolidado o preconsolidado. Pues resulta que este efecto de consolidación ha causado muchos problemas, y especialmente en edificaciones, por ejemplo, como ser un condominio. El condominio generalmente es a crédito, que le dan a veces 20 años, 15 años, entonces hay que cuidarse. Si no se considera este asentamiento, ¿no es cierto?, que no ocurre este asentamiento por consolidación, pueden tener problemas. Porque cada año, ¿no es cierto?, que va pasando, el asentamiento va a ir seguir ocurriendo. No termina el asentamiento de forma rápida. Entonces, cada año hay que hacer, digamos, mantenimiento. A veces las puertas no abren o las ventanas no tampoco. En fin, un asentamiento bien lento que no se nota. Pero está ocurriendo un asentamiento en el suelo. Entonces, lógicamente, que los adjudicatarios de las edificaciones van a reclamar, porque cada año va a pasar ese problema. Entonces hay que cuidarse mucho de evitar ese problema de asentamiento por consolidación, porque no le va a dejar dormir por varios años, porque va a seguir un problema, va a persistir el problema hasta que el asentamiento termine. A veces, teóricamente no acaba nunca, teóricamente. Por eso el asentamiento por consolidación no se calcula al 100%, se calcula hasta el 90%. Hay un 10% de más que le llamamos asentamiento secundario. Bien, entonces en cambio en los suelos granulares el asentamiento, debido a las cargas inducidas, produce rápidamente. Entonces mientras estamos haciendo toda la estructura de la obra bruta que le llamamos, ¿cierto?, ya el suelo ya está terminando de asentarse. Ya no hay problema. Pero de todo modo siempre hay que cuidarse de los asentamientos. Bueno, generalmente ustedes van a ver, en este tipo de suelos puede haber diferentes casos de asentamientos. Seguramente ustedes han visto alguna vez, no sé, han escuchado hablar de la Torre de Pisa. La Torre de Pisa tiene una estructura que tiene más de 500 años, pero tiene una inclinación. ¿Esa inclinación a qué se debe? Debajo de la cimentación, lógicamente, hay arcilla. A un lado hay mayor espesor, y al otro lado menos espesor. Donde hay mayor espesor, lógicamente, el asentamiento va a ser mayor. Y eso es lo que produce justamente la inclinación de la edificación. Entonces, el asentamiento es gradual, permanente, por el transcurso del tiempo. Bueno, lógicamente que ese asentamiento que está dando es un asentamiento lateral a un lado, pero también puede haber un asentamiento central. Eso es mucho más peligroso, porque en fin, cuando la obra se está inclinando, está avisando que lo que va a pasar.
para el asentamiento central, ¿qué va a pasar? Todas las zapatas o las bases, ¿no es cierto?, de la estructura empiezan a deformarse en forma central y por tanto las cargas van convergiendo hacia el centro de la estructura. En la deformación excesiva, entonces resulta que las cargas se producen en toda la parte central y por tanto hay un colapso violento, un aplastamiento del edificio. Ahora, cuando es una inclinación, lógicamente va avisando gradualmente cómo se está inclinando la estructura. En cambio, el central es más difícil y también a veces es poco notorio. Cuando se dan cuenta, se aplastó el edificio. No es famoso como hemos tenido en este caso en Santa Cruz, el edificio Málaga, ¿no? Que no se cayó a un costado, se cayó en la parte central. Eso quiere decir que la parte central falló. De repente no ha sido suelo, no se ha determinado. Posiblemente ha sido simplemente la parte, digamos, constructiva, no suelo. Pero se dio el caso de que la falla ha sido central. Por eso se cayó así, centrado. No aplastó a nadie. En la parte lateral, digamos. También hay asentamientos diferenciales. ¿Qué se llama asentamientos diferenciales? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una zapata o un cabezal, digamos, en un pilote, supongamos una estructura, entonces tengo que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, de pasar esa camada que a veces un suelo puede tener una arcilla de diferentes espesores, diferentes alturas y con diferentes condiciones, digamos, de consistencia. Un lado es más blando, el otro lado más duro, etcétera, variado. Generalmente en todos los suelos que tenemos aquí en Santa Cruz, por ejemplo, tenemos suelos aluviales cuaternarios. Es frecuente que encontremos con diferentes condiciones de suelo en un mismo lote, porque el suelo ha sido formado justamente por el paleocauce del río. Alguna vez hubo un cauce del río que pasó por acá y por tanto ha dejado sedimentos en diferentes lugares con diferentes disposiciones. Entonces eso se llama asentamiento diferencial. Cuando se hace un trabajo por una estructura y se ve diferentes espesores de arcillas o diferentes espesores de otros materiales, entonces ahí puede ser que haya asentamientos diferenciales. Entonces, cuando hay asentamiento diferencial, ¿qué hay que hacer? Tratar, ¿no es cierto?, de hacer una fundación de tal modo que esté asentado en una zona donde no se produzcan asentamientos diferenciales. Todo lo que hay que cuidarse de eso. Ahora, si el asentamiento es uniforme, entonces toda la estructura se va a asentar. Es un asentamiento uniforme. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando los estratos del suelo tienen la misma condición de resistencia y el mismo espesor, el estrato de arcilla. Pero si un lado de repente hay un bolsón de arcilla, en otro lado hay un poquito más de arcilla, en fin, entonces ahí ya empieza a asentarse en forma diferencial, diferentes valores de asentamiento. Entonces, lógicamente, ese asentamiento diferencial produce fisuraciones, zonificados en las edificaciones, en fin, es un problema serio. Hay que evitar justamente de hacer una fundación que esté sujeto, digamos, ¿no es cierto?, a este efecto de asentamientos diferenciales. Por eso es conveniente siempre en un lote, para hacer una estructura, hacer varios orificios de estudio. Uno no puede decir, bueno, un solo orificio me falta suficiente para tener datos y hacer mi cálculo. Eso no ocurre. El suelo no fue creado por el hombre, sino ha sido un proceso de tiempo, de diferentes factores atmosféricos, geológicos, etcétera. Entonces, siempre es conveniente hacer, entre más cantidad de pozos es mejor, tenemos mayor información. Entonces, con eso vamos a determinar qué espesores están variando, ¿no es cierto? Cómo está la arcilla, de repente solamente en una parte, en otra parte no hay arcilla. En ese caso, fíjense, el efecto del asentamiento es diferente. Entonces,
ese asentamiento hay que tener muy en cuenta. Por eso no es conveniente, repito, hacer solamente una exploración o dos perforaciones en un lote. Hay que tratar de hacer la mayor cantidad posible. Tampoco no hay que exceder. Se puede hacer con separación por lo menos cada 20, 25 metros de un pozo a otro pozo. Estamos hablando de nuestra región. Puede ser que en otros lugares sea suficiente dos, con la separación de 50 metros, digo. Pero en nuestro caso no. La separación, digamos, ¿no es cierto?, de la exploración que se puede hacer con mayores longitudes, tal vez sea cuando es un edificio, por ejemplo, como galpones. Los galpones pueden ser cada 40 metros o 30 metros. El galpón, el peso no es tan grande, pero sí es el efecto de cuidarse del viento. Entonces el viento produce empujes y por tanto hay problemas además de vibración. Entonces hay que tener cuidado. Y por más que el galpón sea liviano, pero hay efecto eólico tremendo. Entonces hay que tener mucho cuidado en las estructuras de galpones. En cambio, las estructuras pesadas, o sea, las estructuras altas, aquí están sometidos también al efecto del viento. Imagínense, súbanse a un edificio que tenga 30 pisos, a ver el viento arriba. Entonces está también afectado por esas cargas, digamos, ¿cierto? Cargas vivas que afectan. Entonces hay que tener cuidado en cuanto al asentamiento. No solamente es la carga de servicio. La carga de servicio, la gente, los muebles, la gente que va a vivir ahí. Pero no hay que olvidarse del efecto eólico. Es fuerte. Bien. Entonces, ahora hubieron también casos, ¿no es cierto? Simplemente voy hablando esto para ilustrar, ¿no es cierto?, por qué hay que tener cuidado este proceso de asentamiento por consolidación. La Ciudad de México, por ejemplo, ¿no es cierto?, está asentado en una ceniza volcánica. Y cuando hace muchos años atrás, como esa arcilla es como una esponja, ¿bien? En México se encontró humedades arriba del 600%, porcentaje de humedad, y demasiado poroso. Entonces podían captar agua y tomar agua en la ciudad, pero eso contribuía al asentamiento, porque al sacar agua de los poros, lógicamente están haciendo, ¿no es cierto?, que el asentamiento sea más rápido. Por tanto, el asentamiento ahora es prohibido extraer agua del subsuelo, extraer agua de distancia mayor. Entonces, y en México habían edificios, por ejemplo, históricos que han tenido que encamisar las fundaciones y trasladar inclusive de un sitio a otro. Había escaleras que antes se utilizaban como escaleras para subir, después se convirtió en escaleras de bajar. Entonces, eso produjo un asentamiento. Ahora, ya la Ciudad de México toma medidas, en este caso, ¿no es cierto?, inclusive hacen edificaciones, ¿no es cierto?, con control de asentamiento. Son bastante adelantados en ese tema los mexicanos, especialmente de la Ciudad de México. Otro caso que pasa, por ejemplo, en Japón. En Japón también hay cenizas volcánicas, es una zona sísmica, y tenemos arcillas de ese tipo. Y ahora otro caso en el mundo que tiene problemas serios también es Londres. Tiene un asentamiento permanente, una arcilla que tiene más de 80 metros de espesor. Ahora en Sudamérica, lógicamente, todo lo que estamos, lo de la cuenca amazónica, especialmente Brasil, el río de Belén de Pará, tiene una arcilla casi de 80 metros. Por todo es arcilla, o sea, la culminación del río Amazonas. Todo el sedimento que fue depositándose por miles de años es limo y arcilla. Por tanto, hay que tener cuidado en el asentamiento por consolidación. El caso nuestro, igual en Santa Cruz, somos del área amazónica y por tanto tenemos suelos muy variables con arcillas también totalmente variables. Y hay que tener cuidado en ese aspecto. No es lo mismo el suelo que de aquí, que de La Paz, o que de Oruro o Cochabamba. Por eso generalmente los que viven en La Paz piden estudios de suelo ya sea de 3 metros, 4 metros, nada más. En cambio aquí no. Que sea una estructura pesada, digamos, de 20, 30 pisos, hay que hacer por lo menos 30 metros de profundidad del estudio.
es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos una zona, digamos, totalmente estratificada, con presencia de diferentes tipos de suelos. Entonces las presiones inducidas de una estructura pesada transmiten hacia abajo las presiones. Entonces esa presión al alcanzar que están haciendo, están ejerciendo presión en el estrato más blando y por tanto ellas también. Entonces eso hay que evaluar justamente la profundidad de los sondeos, hay que hacer en base, digamos, al tamaño de la estructura. Lógicamente si encontramos 4 o 5 metros, 6 metros de un terreno firme, entonces ya no hay que asustarse tampoco. Eso va a ayudar a soportar, es como colocarle una losa, digamos, ¿cierto?, de hormigón, resiste. Pero hay que estar seguro, bueno, de qué extensión tiene esa cama de material duro que nos deja pasar cuando estamos en un estudio. Hay que verificar. Si en otro lado es lo mismo, ¿no? Hay que verificar el espesor. Puede ser que en un lugar haya solamente unos cuantos centímetros, en otro lado digamos que haya que ser 5 metros. Entonces confiadamente decir aquí no pasa nada, pero resulta que el otro lado que tiene menos espesor va a sufrir un asentamiento. Bien. Ahora, lógicamente que muchos edificios también han sido, digamos, en la antigüedad se construyeron, han tenido que ser demolidos justamente por este proceso de asentamiento que hay. Por ejemplo, en la Ciudad de México, aquí tenemos una nota. En México dice desciende cerca de 25 centímetros por año en algunos lugares. Imagínense 25 en 10 años, y usted tiene 250 centímetros. Significa 2,5 metros que puede asentarse en 10 años. Entonces la arcilla es muy poroso, con alto contenido de humedad, por tanto, tiene, digamos, esa posibilidad de bajar esta cantidad, 25 centímetros por año. Bien, entonces, justamente este tipo de problemas que había en el asentamiento, Terzaghi hizo que el estudie en detalle y en su libro publicado en el año 1925 aplicó justamente la teoría de la consolidación. Entonces, para eso inventó este aparato, el famoso edómetro, o llamado también consolidómetro. Lógicamente que este aparato nos permite evaluar el asentamiento que va produciéndose con diferentes cargas que le estamos aumentando en una cierta cantidad de tiempo. Entonces, siempre vamos a hacer un ensayo de incremento de presión y a diferentes tiempos. Controlando de ese modo podemos predecir el porcentaje de consolidación, el tiempo de consolidación, es decir, cuánto podemos, digamos, ¿cierto?, cargar para tener un cierto asentamiento. Entonces, esto nos da una pauta, ¿no es cierto?, del tipo de suelo y su comportamiento justamente cuando se hace cuando se carga una estructura. Bien, entonces la prueba de complejidad, dice Terzaghi, le decía que la deformación o movimiento lateral de un suelo blando bajo un edificio estaba impedida por la alternancia de estratos de suelo no deformables dentro de la masa del suelo. Terzaghi preparó un ensayo en el laboratorio donde se producía esto. Lógicamente en este edómetro es un anillo que es circular, en el cual se coloca la muestra internamente y se colocan las placas encima. Las placas primeramente se coloca piedra porosa y luego se colocan las placas metálicas y en la cual se incrementa la carga mediante este yugo y se va viendo la deformación mediante un deformímetro o también un medidor de deformación. Es esto. Entonces, en función de eso, vamos a hacer varias gráficas que nos va a permitir determinar
porcentaje de consolidación, digamos, el tiempo de consolidación, en fin, lo vamos a determinar con este ensayo. Lo que sí, cuando se hace este ensayo, hay que tener mucho cuidado de controlar, porque estamos hablando de una deformación muy chica, y por tanto, ¿no es cierto?, si hay cualquier movimiento externo puede alterar los resultados de este ensayo. Entonces, cuando se hace el ensayo de consolidación hay que tener muy en cuenta eso, no tratar, digamos, de que esté en una zona totalmente sin alterar, digamos, contra movimientos. Bien. Entonces, lógicamente hay diferentes modelos, pero en la universidad tenemos varios consolidados que he visto ahí. Están, no es este modelo, sino otro modelo. No sé. Bueno, cuando vayan al laboratorio lo van a ver. Pero ¿en qué consiste? Sería esto. Fíjense, tenemos aquí, esta es una piedra porosa o placa porosa, como quieran llamar. Tenemos, este es el anillo que está formando, y ahí internamente de este anillo está colocado la muestra de suelo. Y encima también se coloca otra vez una placa porosa, porque estamos viendo que si, perdón, aquí tengo una placa metálica. Y aquí tengo un punto de contacto, generalmente se coloca una pequeña bolita así acá, para que las cargas no sean excéntricas. Y luego con esto estoy aplicando una carga. Al ver esta carga, ¿qué estoy haciendo? Obligando, ¿no es cierto?, de que este suelo se deforme, se asiente. Entonces, voy a medir la deformación para cada incremento de carga y en diferentes tiempos. Entonces, también puedo medir la permeabilidad de este suelo, ¿no es cierto?, para ver con qué presión, qué cantidad de agua está saliendo, para determinar su permeabilidad con una cierta presión. Lo mismo, fíjense, si yo tengo un edificio y encima está centrado una arcilla, entonces va a ejercer una carga permanente del edificio, y por tanto el agua va a salir por los costados, ¿no es cierto? Y en este caso estamos impidiendo, fíjense, solamente está saliendo el agua por arriba y por abajo. Pero en realidad, por eso la deformación, digamos, o de consolidación, le estamos haciendo uniaxial solamente en el sentido vertical. Pero en la naturaleza ocurre también en forma lateral. Pero por la zona, digamos, ¿cierto?, de ensayos, estamos considerando solamente que hay las cargas permeables, se llama esto. El agua sale por aquí y sale por acá, entonces tiene estos dos caras permeables. Pero en realidad tiene también caras horizontales por donde sale el agua, en la naturaleza. Pero como ensayo, ¿no es cierto?, que se aproxima algo a la realidad, pues hacemos este ensayo. Tiene lógicamente, que no cumple las condiciones reales, lo que ocurre en la naturaleza. Bien. Ahora, con este ensayo, ¿qué hacemos? Para realizar el ensayo se aplica a las placas una presión vertical, que le llamamos la presión efectiva. La presión efectiva es igual a la presión total menos la presión neutra. ¿Cierto? Esa es la presión efectiva, sigma prima. Entonces, con eso estamos aplicando la carga y en función del tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Con eso nos va a permitir determinar primeramente estas gráficas. ¿Qué deformación? El delta H sobre H, que determinamos la deformación unitaria. La altura total de la muestra. Este delta H va a ir causando, como se va a ir variando en función del tiempo. Entonces vamos a tener E, diferentes E's para diferentes tiempos, para una misma intensidad de carga. Luego aplico la carga, otra carga, también voy a seguir produciendo este fenómeno. Entonces aquí voy a tener, entonces esta curva nos está mostrando esfuerzo de deformación. En realidad, este es casi una recta, casi una recta. La tangente de esta recta, que en realidad es una curva, casi una recta, voy a repetir.
Entonces, generalmente se acostumbra en el laboratorio tomarle como si esto fuera una recta. Entonces, la tangente de este ángulo nos da justamente el valor de C sub C. Y C sub C es el índice de compresión. Con eso vamos a calcular el asentamiento del suelo. Ahora, si hacemos una gráfica también, ¿no es cierto? Relación de vacíos, ahí disminuimos relación de vacíos versus presión. También podemos hacer una gráfica. Entonces, esta pendiente va a ser casi una recta. Entonces, toma justamente el ángulo la tangente de esta delta sigma sobre delta E, nos va a dar justamente el valor equivalente a C sub C. Bien, entonces, el eje de consolidación y si fallamos en el proceso de asentamiento, de control del tiempo y las cargas y la deformación, entonces nos va a salir cualquier cosa y no vamos a poder hacer el cálculo real. Por ejemplo, dice aquí, las curvas son similares en su forma para esta simple condición de formación unidimensional. ¿Por qué? Porque las cargas solamente son verticales. La forma de esfuerzo de formación se adapta mejor a los cálculos de asentamiento en ingeniería, mientras que la forma de relación de vacíos esfuerzo efectivo permite una mejor comprensión del mecanismo del proceso. Entonces, estas son parecidas, pero nos dicen dos cosas, ¿no? Este les permite más fácilmente determinar el valor de C sub C. Entonces le voy a decir para qué sirve ese sub C. Vamos a adelantarnos un poco. Vamos a tener aquí. En esta ecuación, fíjense, estoy calculando un asentamiento. Este es C sub C. Este es el índice de compresión obtenido por Terzaghi, Peck, Shepton, es igual a 0.09 por límite líquido menos 10. Pero esta fórmula es empírica. Entonces, si nosotros no hacemos ensayo de consolidación, por lo menos tenemos que hacer bien hecho el límite líquido de las arcillas. Y por tanto podemos calcular por esta fórmula empírica este valor de C sub C. Esto es exclusivamente para arcillas. Después vamos a ver en detalles. Esto para suelos y también en rocas. C sub C. Bueno, ¿y para qué lo utilizamos esto? Para que vean la aplicabilidad de la fórmula. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, esta fórmula, fíjense, esta es la más usual en nuestro medio. C sub C es el índice de compresión, justamente por ensayo de consolidación estamos queriendo determinar este valor. Pero empíricamente también podemos determinar esto, ¿cierto? 0.09 por paréntesis 10, límite líquido menos 10, ¿no? Es lo que hemos visto en esos datos. Este valor C sub C, pero para también mayor exactitud, entonces, ¿qué hacemos? Ensayo de consolidación. Y encontramos este valor C sub C. H viene a ser el espesor del estrato que estamos tratando. Estamos estudiando ese es H. Y la relación de vacío es la relación de vacíos inicial de un suelo, tal como está en el ciclo, por logaritmo de sigma cero. Este sigma cero es la presión efectiva del suelo en el estrato de arcilla. Por eso les digo, van a repasar su suelo 1, por favor. Entonces, esta es presión efectiva. Más delta sigma. Este delta sigma es el incremento de presión. Esto debido a las cargas externas de la edificación o cualquier estructura, si no siempre va a ser un edificio. Puede ser un silo, puede ser un tanque, puede ser un puente, puede ser, en fin, cualquier cosa que nos produzca un incremento de presión sobre el estrato de arcilla. Esto es delta sigma. Por eso calculamos el asentamiento del suelo promedio. Por eso el objetivo en el ensayo de consolidación es determinar este valor, este C sub C. Y empíricamente, decía, también podemos hacer eso, pero el ensayo tiene que estar bien hecho.
este valor C sub C igual 0.009 por límite líquido, que es ensayo de límite a Terber, que al anterior semestre ya vieron ustedes esto, el límite a Terber, menos 10. Entonces esto necesariamente tenemos que hacer mediante la gráfica, no mediante la fórmula. Tiene que estar bien hecho este valor de límite líquido. Entonces calculamos. Va a haber una variación con lo real que se hace en ensayo de consolidación con este valor empírico, pero es bastante útil porque la variación no es mucho, siempre y cuando estén bien hechos los ensayos. Entonces, lógicamente, nos simplifica el tiempo, porque es mucho más fácil hacer un ensayo de límite líquido y luego calcular el asentamiento y determinar la relación, la presión efectiva. Esos son datos que se obtienen del campo. La presión efectiva vamos a determinar cómo, conociendo el gamma del suelo y el agua, si hay agua o no hay agua. Es la presión efectiva. Bien, entonces, estamos en esta curva. En esto. Entonces, justamente este valor de C sub E, entonces este es la tangente de este valor, de este gráfico. Ese es C sub C. Sí. No sé si seguimos avanzando o esperamos que... Yo creo que el miércoles va a haber más gente, ¿no? ¿Qué le parece? Dejaremos aquí para no dejar muy lejos a los compañeros que aún no han normalizado su materia. No sé si qué dicen, pero seguimos avanzando, depende de ustedes. Yo preferiría esperar. Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Ya, entonces hagan un repaso, por favor, hagan ¿cómo se llama? De suelos 1, todo lo que es presión, ¿no es cierto? Tenemos ejemplo de calcular la presión efectiva, la presión total, qué sé yo, en una columna de suelo, hemos hecho ese ejercicio en el pasado. Toda esa formulita, por favor, háganselo porque entra problemas justamente aplicados del conocimiento de suelos 1 a resolver estos problemas de aquí. Entonces hagan un repaso, hagan su formulario. Si no han hecho en suelo 1, háganlo un repasito general. ¿Ya? Entonces nos vemos el día miércoles. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.